Me escupió en el plato. Por eso le di aquel regalo, la maleta en la puerta y la orden. A la calle. Y si mi hija quería irse con él, que se fuera. Mi nombre es Guadalupe Ramírez. Tengo 75 años y pasé más de 30 años de mi vida en las aulas aquí en Puebla. Fui profesora de español y literatura en la red pública hasta que me jubilé. Vi a generaciones de niños convertirse en adultos. Acompañé los dramas de cada familia a través de los ojos de mis alumnos. Y aprendí a leer a las personas no por sus palabras, sino por sus silencios. ¿Sabe? Quien ha visto a tanta gente crecer, desarrolla un sexto sentido para saber cuándo algo no huele bien, aunque la sonrisa de la persona sea amplia. Mis vecinos aquí en el barrio me respetan. Doña Guadalupe, dicen, usted ya le ha enseñado a la mitad de los niños de por aquí. Crié a mis 2 hijos sola en esta casa después de que Arturo se fuera, víctima de un accidente de coche. Trabajaba en 2 escuelas. Tomaba el turno de la mañana en una y el de la tarde en otra. Dormía 4 o 5 horas por noche. Pero nunca me quejé, porque un hijo se trae al mundo para criarlo como es debido. Mi hijo mayor, Mateo, se graduó como abogado y hoy vive en la Ciudad de México. La menor, Elena, nunca tuvo la misma firmeza. Es una chica buena, de corazón blando, pero de esas que se dejan llevar por la labia de los demás. Tuvo un matrimonio que no funcionó con su primer marido, Carlos, que era un muchacho trabajador. Luego apareció con este Javier, todo lleno de labia, con una sonrisa fácil y la respuesta siempre en la punta de la lengua. Desde el principio, sentí que había algo falso en él, un brillo de interés en su mirada, pero como dicen, una madre debe saber cuándo callarse. Cuando Elena me pidió que pasaran un tiempo aquí en casa, porque el alquiler en Querétaro estaba pesado y Javier había perdido el empleo, mi corazón de madre se encogió. Pero ¿cómo decirle que no a tu única hija? Ven, hija mía, le dije. La casa es grande. Está el cuarto de huéspedes que era de su padre. Y así vinieron. El vapor del caldo de pollo subía en espirales perezosas, cargando el aroma reconfortante de cilantro, cebolla y un amor de madre que trascendía el simple acto de cocinar. Guadalupe observaba desde la puerta de la cocina, las manos nudosas descansando sobre el delantal floreado que usaba desde que su hija, Elena, era apenas una niña. En el comedor, bajo la luz amarillenta del viejo candelabro de hierro, Javier, su yerno, estaba sentado a la mesa, inclinado sobre el cuenco de barro. Tosía de forma teatral, un sonido húmedo y exagerado que resonaba por la casa silenciosa. Se quejaba de un resfriado desde hacía 3 días, convirtiendo la tranquila rutina de la casa en un escenario para su melodrama personal. Guadalupe no se movió. Sus ojos, de un castaño profundo y un poco empañados por la edad, no estaban fijos en Javier, sino en el reflejo distorsionado en el cristal del gran aparador de caoba que quedaba detrás de él. El mueble, una herencia de su propia madre, era su orgullo y su testigo silencioso a lo largo de décadas. El cristal biselado, imperfecto y ondulado por el tiempo, capturaba la escena como una pintura al óleo antigua y perturbadora. Ella vio la cabeza de Javier levantarse. Él miró hacia la puerta de la cocina, donde ella estaba parada, pero sus ojos no la registraron de verdad. Solo confirmaba su ausencia momentánea de su línea de visión directa. Satisfecho, se inclinó de nuevo sobre el cuenco humeante. El reflejo en el cristal tembló. Guadalupe contuvo la respiración, el corazón antes sereno comenzando a latir con una fuerza dolorosa contra sus costillas. Vio el movimiento de su boca, una contracción fea y deliberada. Y entonces, un brillo fugaz y translúcido cayó de su boca al caldo dorado que ella había pasado toda la mañana preparando. Un escupitajo. Escupió en su comida. El mundo de Guadalupe, construido sobre pilares de respeto, dignidad y afecto, se resquebrajó. El sonido de su propia respiración se convirtió en un rugido en sus oídos. El olor del cilantro ahora le parecía nauseabundo. El calor de la cocina se transformó en un frío gélido que le recorrió la espina dorsal, alojándose como un trozo de vidrio en su estómago. Por un instante, que pareció una eternidad, se quedó paralizada, una estatua de incredulidad y dolor. El reflejo en el aparador mostraba a Javier tomando la cuchara, revolviendo el caldo como si nada hubiera pasado,
mezclando su desprecio con el amor que ella había depositado en aquel cuenco. La humillación era un veneno lento, quemándole la garganta, pero por fuera, Guadalupe permaneció inmóvil. Ni una lágrima, ni un grito. Solo el pesado silencio de una sabiduría antigua que despertaba de un largo sueño. Una fuerza tranquila y terrible que comenzaba a tomar forma detrás de sus ojos de repente endurecidos. 3 meses antes, la vida de Guadalupe seguía un ritmo tan predecible y reconfortante como el tic-tac del reloj de péndulo en su sala. A sus 75 años, viuda desde hacía 10, era la matriarca silenciosa de su pequeña casa en la calle empedrada de un barrio tradicional de Puebla. Una profesora de literatura jubilada encontraba poesía ya no en los libros, sino en los ciclos de su jardín. Su casa, con una fachada pintada en tonos de azul y amarillo vibrantes y decorada con azulejos de Talavera, era un reflejo de su alma, colorida, resiliente y llena de historias. Sus mañanas comenzaban con el sol, se despertaba con el canto lejano de los gallos y el olor a tierra húmeda que venía de su patio. Su primer ritual era cuidar de las plantas. Hablaba con las bugambillas como si fueran viejas amigas, podaba los rosales con la precisión de un cirujano y se aseguraba de que cada una de sus suculentas recibiera la cantidad exacta de luz. Aquel patio no era solo un jardín, era su santuario, un lugar donde la soledad se transformaba en solitud, y los recuerdos de su difunto esposo, Ricardo, parecían más dulces que dolorosos. Guadalupe era una mujer de pequeña estatura, con el cabello blanco como la nieve recogido en un moño bajo y elegante. Su rostro era un mapa de su vida, con finas arrugas que irradiaban desde las comisuras de los ojos, líneas de risa, de preocupación, de incontables horas leyendo bajo una luz tenue. Vestía siempre con blusas bordadas y faldas largas, un estilo que parecía tan atemporal como la propia ciudad. Se movía con una lentitud deliberada, no por fragilidad, sino por una economía de gestos que venía con la edad. Cada acción tenía un propósito, desde la forma en que medía el café hasta el modo en que doblaba el periódico después de leerlo. Su rutina era simple. Después del jardín, preparaba su desayuno, café fuerte con una gota de leche y pan dulce de la panadería de la esquina. Pasaba el resto de la mañana leyendo o cosiendo, sentada en su sillón favorito, que crujía suavemente como un gato ronroneando. Por la tarde, recibía la visita de sus amigas, otras viudas y jubiladas del barrio, para jugar a la lotería o simplemente conversar, compartiendo chismes inofensivos y recetas de familia. Su casa era un puerto seguro, un lugar donde el tiempo parecía ralentizarse y la dignidad era la regla no escrita. La paz era su bien más preciado, cultivada con el mismo cuidado que dedicaba a sus geranios. Ella no sabía, en aquellos días tranquilos, que una tormenta se formaba en el horizonte, amenazando con arrancar de raíz la serenidad que tanto valoraba. La tormenta llegó en forma de una llamada telefónica un martes lluvioso. La lluvia golpeaba suavemente contra los cristales de las ventanas, un sonido que a Guadalupe siempre le había parecido relajante. Estaba en la cocina preparando la masa para tortillas de maíz, las manos cubiertas de harina, cuando el teléfono sonó, estridente e insistente. Se limpió las manos en el delantal y contestó, su voz suave diciendo un simple «diga». Al otro lado de la línea, la voz de Elena, su única hija, sonaba tensa y frágil. «Mamá, Elena, mija, ¿qué pasa? Pareces cansada». Guadalupe conocía cada inflexión en la voz de su hija. Le había enseñado a leer, a escribir y a identificar los matices de las emociones humanas, tanto en los libros como en la vida. Hubo una pausa, llenada por el sonido estático de la línea y por un profundo suspiro de Elena. «Estoy bien, mamá. Solo que las cosas están un poco complicadas por aquí». Guadalupe se apoyó en el mostrador de la cocina, su instinto maternal alertándola. «¿Complicadas cómo?». Elena comenzó a hablar, las palabras saliendo en un torrente apresurado y ansioso. Contó sobre el empleo que Javier había perdido hacía 2 meses, un hecho que le habían ocultado. Habló de las deudas que se acumulaban, del alquiler del apartamento en Monterrey que estaba atrasado, de la presión constante que los estaba aplastando. «Javier», dijo ella, estaba tratando de encontrar algo nuevo, pero el mercado estaba difícil. Su voz temblaba al admitir que se estaban quedando sin opciones. Guadalupe escuchó en silencio, el corazón encogiéndosele por su hija. Imaginó a Elena,
su niña de ojos brillantes y sonrisa fácil, ahora con el rostro marcado por la preocupación. «Oh, mija», dijo suavemente, «¿por qué no me lo contaste antes? Nos daba vergüenza, mamá. Javier es muy orgulloso. No quería que pensaras que no puede cuidar de mí». Una pequeña alarma sonó en la mente de Guadalupe. Orgullo. Nunca le había gustado del todo Javier. Desde que él y Elena se habían casado, 5 años antes, ella sentía algo en él, una especie de arrogancia disfrazada de autoconfianza, una necesidad de ser el centro de atención que contrastaba con la naturaleza humilde de Elena. Pero había guardado sus reservas para sí misma, pues veía la felicidad en los ojos de su hija. Y entonces, continuó Elena, su voz ahora poco más que un susurro, estábamos pensando, quizás solo por un tiempo, ¿podríamos ir a Puebla? ¿Quedarnos contigo hasta que Javier encuentre un trabajo y nos recuperemos? La petición quedó flotando en el aire, pesada y densa como la humedad de la tarde lluviosa. La imagen de su casa tranquila, de su santuario, fue invadida por la presencia ruidosa e imponente de Javier. Su rutina, su silencio, su paz, todo sería perturbado. Una parte de ella, la parte egoísta que se había ganado el derecho al descanso, quería decir que no. Pero la otra parte, la madre, la que amaba a Elena más que a su propia vida, ya tenía la respuesta. «Claro, mija», dijo Guadalupe, su voz firme a pesar del torbellino de sentimientos. «La casa de tu madre siempre será tu casa. Vengan cuando lo necesiten». Al colgar el teléfono, miró sus manos todavía cubiertas de harina. Sintió un presentimiento, un escalofrío que no tenía nada que ver con la lluvia de afuera. Acababa de abrirle la puerta de su santuario a un extraño, y rezaba por no arrepentirse. Una semana después, el coche de Javier aparcó frente a la casa colorida. El ruidoso motor rompió el silencio de la calle, haciendo que algunos vecinos curiosos se asomaran por las cortinas. Guadalupe esperaba en la puerta, con una sonrisa forzada en los labios, pero un nudo de ansiedad en el estómago. Elena salió primero del coche, el rostro cansado por el largo viaje, pero iluminándose al ver a su madre. Corrió a los brazos de Guadalupe en un abrazo apretado y prolongado. «Ay, mamá, cuánto te extrañé». El olor del cabello de Elena, una mezcla de champú de manzana y la contaminación de Monterrey, llenó las fosas nasales de Guadalupe, un aroma agridulce de alivio y preocupación. Javier salió del lado del conductor, estirándose de forma exagerada, como un actor en un escenario. Era un hombre alto, de hombros anchos, y una barriga que empezaba a dar señales de victoria sobre el cinturón. Tenía un rostro que podría considerarse apuesto, con un mentón fuerte y ojos oscuros, pero siempre había un brillo de desdén en ellos, una arrogancia que su amplia sonrisa no lograba ocultar por completo. «Suegrita», dijo en voz alta, abriendo los brazos. «La salvadora de la patria», abrazó a Guadalupe de forma torpe, dándole unas palmaditas en la espalda que fueron un poco demasiado fuertes. Ella sintió en él el olor a sudor y al ambientador de pino del coche. Mientras descargaban las maletas, Guadalupe los observaba. Elena se movía por la casa con una familiaridad nostálgica, tocando los muebles antiguos, comentando cómo el olor a cera de abeja y a flores era exactamente como lo recordaba. Para ella, era un regreso a casa, un refugio. Para Javier, era claramente un descenso de categoría. Sus ojos recorrían la modesta decoración con una mirada crítica. Comentó que el techo era bajo, que los muebles eran clásicos, usando la palabra de una forma que la hacía sonar como viejos, y que la casa era acogedora, lo que en su tono significaba pequeña. «Este es el cuarto que preparé para ustedes», dijo Guadalupe, mostrándoles la antigua habitación de Elena, que ella había mantenido casi intacta. Estaba impecablemente limpia, con sábanas frescas y un jarrón de bugambillas en la mesita de noche. Elena sonrió, con los ojos brillantes. «Es perfecto, mamá. Gracias». Javier arrojó su maleta sobre la cama con un golpe sordo. «¿No tiene televisión?», preguntó, mirando a su alrededor. «La televisión está en la sala, Javier», respondió Guadalupe, manteniendo la voz neutra. «Ah, cierto». Se encogió de hombros y comenzó a desabotonarse la camisa, ya asumiendo el espacio como suyo. Aquella primera noche, Guadalupe preparó una cena especial, chiles en nogada, un platillo complejo y festivo, típico de Puebla. Era una ofrenda de bienvenida, un gesto de amor. Elena elogió cada bocado,
sus halagos sinceros y llenos de gratitud. Javier comió en silencio, con la mirada fija en el plato. «Está bueno», dijo finalmente, cuando Guadalupe le preguntó si le había gustado. La palabra «bueno» sonó como una limosna, pero la salsa de nuez de mi madre es un poco más cremosa. Un pequeño trozo de hielo se formó en el pecho de Guadalupe. Ella sonrió educadamente y se levantó para retirar los platos. La invasión no había sido ruidosa, con puertas derribadas. Había sido silenciosa, sutil, una lenta infiltración de falta de respeto que comenzaba a manchar la paz de su hogar. Los días se convirtieron en semanas, y la presencia de Javier en la casa de Guadalupe se volvió una fuerza pesada e inerte. La fachada inicial de yerno agradecido se desmoronó rápidamente, revelando al hombre que había debajo, apático, resentido y profundamente perezoso. Sus mañanas no comenzaban con el sol, como las de Guadalupe, sino cerca del mediodía. Salía de la habitación arrastrando los pies, vistiendo la misma camiseta manchada y pantalones de pijama, y se dirigía directamente al sofá de la sala. Allí acampaba. La televisión, antes un aparato discreto que Guadalupe encendía solo para ver el noticiero de la noche, o una película antigua, ahora rugía desde el mediodía hasta altas horas de la noche con partidos de fútbol, programas de entrevistas ruidosos y series de acción americanas. El sonido llenaba cada rincón de la casa, ahogando el canto de los pájaros en el patio y el suave tic-tac del reloj. Su búsqueda de empleo era una farsa pasiva. Pasaba quizás 1 hora al día en su ordenador portátil, suspirando ruidosamente y quejándose de la economía, antes de cerrarlo y volver su atención a la pantalla de la televisión. La mayor parte de su esfuerzo se resumía en quejarse. Se quejaba del calor de Puebla, de la lentitud de Internet, de la falta de oportunidades reales para un hombre de su calibre. Guadalupe observaba todo en silencio. Veía cómo dejaba la taza de café sucia en la mesa de centro, esperando que alguien la lavara. Veía cómo arrojaba sus calcetines sucios en la esquina del cuarto, como si existiera un hada de la lavandería. Y esa hada era, la mayoría de las veces, Elena. Elena, atrapada entre la lealtad a su madre y el amor por su marido, se había convertido en una apologista profesional. «Está deprimido por haber perdido el trabajo, mamá. Es solo una fase», decía, mientras recogía la toalla mojada que Javier había dejado en el suelo del baño. «Solo necesita un poco de tiempo para adaptarse», susurraba, mientras lavaba los platos de su almuerzo, que él había dejado en el fregadero. Guadalupe se mordía la lengua. Cada fibra de su ser quería gritar, quería sacudir a su hija y decirle que abriera los ojos, pero sabía que la crítica directa solo haría que Elena se atrincherara más en la defensa de su marido. Así, permanecía en silencio, su desaprobación manifestándose solo en un apretar más firme de los labios o en una sutil rigidez en los hombros. Un día, Guadalupe estaba regando sus amadas violetas en la ventana de la cocina cuando escuchó a Javier al teléfono en la sala. Su voz, generalmente arrastrada y monótona, estaba animada. «No, güey, todavía estoy en casa de la vieja», dijo, seguido de una risa. «Es un aburrimiento mortal, pero al menos la comida y el alojamiento son gratis. Tengo que aguantar a la suegrita rondando todo el tiempo, pero es un pequeño precio a pagar para no tener que preocuparme por el alquiler, ¿no?» La regadera tembló en la mano de Guadalupe. El agua se derramó sobre el suelo de baldosas. La vieja. Así se refería a ella cuando pensaba que no estaba escuchando. La palabra la golpeó no como un insulto, sino como una deshumanización. Para él, ella no era Guadalupe, la madre de su esposa, la mujer que le había abierto su casa. Era solo la vieja, un obstáculo conveniente, un medio para un fin. La grieta en la fachada se había convertido en una fisura, y Guadalupe sintió un viento frío pasar a través de ella. Guadalupe siempre se había enorgullecido de su capacidad de observación, una habilidad perfeccionada por décadas descifrando las mentes jóvenes de sus alumnos. Ahora, aplicaba esa misma habilidad a Javier, y lo que veía la perturbaba profundamente. No era solo su pereza o su falta de respeto hacia ella, era la forma en que ejercía un control sutil y constante sobre Elena. Era una telaraña tejida con hilos casi invisibles. Comenzaba con pequeños comentarios sobre su apariencia. «¿Estás segura de que vas a usar ese vestido, mi amor? ¿No te parece un poco simple?», decía él, con una sonrisa que no llegaba a los ojos. Guadalupe veía el brillo de Elena vacilar,
su mano dudar sobre la tela del vestido, la duda instalarse. Se manifestaba en sus interacciones sociales. Elena tenía algunas amigas de la infancia en Puebla con las que estaba ansiosa por reencontrarse. Cuando una de ellas, Sofía, la llamó para invitarla a tomar un café, Guadalupe escuchó la conversación de Elena con Javier después. ¿Un café? ¿Solo ustedes dos?, preguntó Javier, desde su trono en el sofá. ¿Sofía no era la que se divorció el año pasado? No sé, cariño. Gente así puede tener malas influencias. Elena, que momentos antes estaba emocionada con la invitación, pareció marchitarse. Es solo un café, Javier. Somos amigas desde la primaria. Lo sé, lo sé. Solo me preocupo por ti, dijo él, en su tono más razonable. Con todo lo que estamos pasando, quizás sea mejor que nos quedemos juntos. Apoyándonos mutuamente, Elena terminó cancelando el café con Sofía, dando una excusa pobre. Guadalupe, que escuchó la llamada desde la cocina, sintió una rabia impotente crecer dentro de sí. Javier estaba aislando a su hija, podando sus ramas de conexión con el mundo exterior, todo bajo el pretexto de cuidado y preocupación. La forma más insidiosa de control era financiera. A pesar de que estaban viviendo de la pensión de Guadalupe y de los pequeños ahorros de Elena, Javier todavía manejaba el dinero. Cuestionaba cada peso que Elena gastaba. ¿Realmente necesitabas comprar otra blusa? ¿O este queso es más caro? No servía el de la marca más barata. Sin embargo, él no dudaba en comprar cajas de cerveza importada para sí mismo o en pedir comida cara cuando estaba harto de la comida de vieja de Guadalupe. Una tarde, Guadalupe vio a Elena esconder una pequeña barra de chocolate en su bolso, como una niña escondiendo un secreto de sus padres. Su corazón se partió. Su hija, una mujer adulta e inteligente, estaba siendo reducida a esto, a tener que esconder pequeños placeres de su marido controlador. Guadalupe intentó abordar el asunto de la forma más delicada que pudo. Elena, mija, pareces un poco tensa últimamente. ¿Está todo bien entre tú y Javier? Elena forzó una sonrisa. Claro, mamá. Estamos genial. Es solo el estrés de la situación. Javier siente mucha presión. Es un buen hombre. Me ama mucho. Las palabras sonaron ensayadas. Una letanía que probablemente se repetía a sí misma todos los días para convencerse de su verdad. Guadalupe vio que los hilos de la telaraña de Javier ya estaban demasiado apretados. Elena no solo estaba atrapada, estaba ayudando a tejer su propia prisión, convencida de que las paredes estaban hechas de amor y protección. Guadalupe se dio cuenta de que tendría que esperar a un momento en que la luz fuera lo suficientemente fuerte como para revelar la telaraña por lo que era. Había pocos platillos que encapsularan el alma de Puebla y el corazón de Guadalupe como el mole poblano. No era solo una receta, era una herencia, una sinfonía compleja de más de 20 ingredientes que llevaba días preparar. El proceso era un ritual sagrado para Guadalupe: el tueste de los chiles, la molienda de las almendras y especias, la lenta fusión del chocolate amargo. Cada paso era una meditación, un acto de amor infundido en la olla de barro oscura. Un sábado, decidió preparar su famoso mole. Lo hizo como una ofrenda de paz, un intento de usar el poder de la comida para sanar las fisuras que se profundizaban en su casa. Quizás, pensó, un sabor de hogar, un platillo hecho con tanto cuidado, podría ablandar el corazón de Javier y recordarle a Elena los días más simples y felices. La casa se llenó de un aroma rico y embriagador, una mezcla de dulce, picante y ahumado que evocaba celebraciones y familia. Elena entró en la cocina, con los ojos brillantes. «Mamá, estás haciendo mole, no como tu mole desde hace años». Abrazó a su madre por la espalda, inhalando el olor. «A Javier le va a encantar. Nunca ha probado un mole auténtico como el tuyo». Guadalupe sonrió, un raro momento de esperanza calentándole el pecho. Sirvió la cena con un cuidado especial, colocando la salsa oscura y aterciopelada sobre una pechuga de pollo tierna, salpicándola con semillas de sésamo tostadas y sirviéndola con arroz blanco esponjoso. Los tres se sentaron a la mesa. La expectativa de Guadalupe era palpable. Elena dio el primer bocado y cerró los ojos en éxtasis. «Mamá, esto es el paraíso. Es incluso mejor de lo que recordaba». Javier, sin embargo, miraba el plato con una expresión de desconfianza. Tomó un pequeño trozo de pollo con el tenedor, lo sumergió vacilante en la salsa y se lo llevó a la boca. Masticó lentamente, su expresión indescifrable. «¿Y bien?».
preguntó Elena, ansiosa. ¿Qué te parece? ¿No es el mejor mole que has comido? Javier tragó y se limpió la boca con la servilleta. Se encogió de hombros. Es interesante, dijo. La palabra quedó flotando en el aire, desprovista de cualquier entusiasmo. Es muy dulce para mi gusto. El chocolate se siente un poco raro en un plato salado. Prefiero cosas más simples. Continuó comiendo, pero de forma mecánica, empujando la comida por el plato. Cada bocado que daba parecía un acto de condescendencia. El silencio que siguió fue pesado e incómodo. La esperanza de Guadalupe se marchitó y murió, reemplazada por un dolor agudo y frío. No se trataba de su mole, se trataba de ella, su comida, su tradición, su cultura, su amor. Todo había sido probado y considerado interesante, raro, demasiado dulce. Era un insulto velado, pero tan cortante como un cuchillo. No solo estaba rechazando el platillo, estaba rechazando su esencia. Elena miró a su madre, su rostro una mezcla de decepción y vergüenza. Intentó salvar la situación. Bueno, es un gusto adquirido, supongo. Pero a mí me encanta, mamá. Guadalupe forzó una sonrisa que no llegó a sus ojos. No te preocupes, mija. No a todo el mundo tiene que gustarle, pero por dentro. La ofensa se había asentado como una piedra en su estómago. El aroma que antes le parecía celestial, ahora olía a rechazo. Miró su plato intacto, y por primera vez en mucho tiempo, perdió el apetito en su propia casa. La tensión en la casa se había convertido en una presencia física, una niebla espesa, que se instalaba en los rincones y dificultaba la respiración. Guadalupe sintió que no podía permanecer más tiempo en silencio. Tenía que intentar, una vez más, alcanzar a su hija. Eligió su momento con cuidado. Javier había salido, algo raro, para verse con un tipo sobre una posible oportunidad, una frase que Guadalupe ya había aprendido a traducir como ir a tomar una cerveza con un amigo. Elena estaba en el patio, ayudando a su madre a trasplantar unas orquídeas. El sol de la tarde era suave, y el olor a tierra y a flores creaba una falsa sensación de paz. Parece que está saliendo más últimamente, comenzó Guadalupe, su voz casual, mientras sus manos trabajaban la tierra. Elena suspiró, un sonido cansado. Lo está intentando, mamá. Sé que no lo parece, pero se está esforzando. Es difícil para el ego de un hombre estar en esta situación. Guadalupe dejó lo que estaba haciendo y miró directamente a su hija. ¿Y tu ego, Elena? ¿Y tus sentimientos? ¿Piensa él en eso? Elena evitó su mirada, concentrándose en una raíz de orquídea con una intensidad innecesaria. Javier me ama, solo que lo demuestra de una forma diferente. ¿Una forma diferente? La voz de Guadalupe adquirió un filo de acero. ¿Criticando tu comida? ¿Haciéndote sentir mal por querer ver a tus amigas? ¿Tratando esta casa, mi casa, como un hotel de tercera donde él es el único huésped? Las palabras salieron, más duras de lo que pretendía. Elena soltó la planta, la tierra manchando sus manos. Su rostro se enrojeció. Mamá, por favor, no hagas esto. Estás exagerando. Estás siendo injusta con él. ¿Injusta? Elena, yo lo veo. Lo escucho. Apenas te mira cuando hablas. Menosprecia todo lo que haces. La semana pasada llamó a tu nuevo corte de pelo práctico. No bonito ni adorable. Práctico. Como si fueras un electrodoméstico. No quiso decir eso de esa forma, replicó Elena, alzando la voz. Tú interpretas todo lo que dice de la peor manera posible. Siempre estás buscándole defectos porque nunca te gustó. Desde el principio. La acusación golpeó a Guadalupe como un puñetazo. No me gustaba porque veía cosas que tú, en tu amor, te negabas a ver. Y sigo viéndolas ahora. Te está borrando, mija, poco a poco. Eso no es verdad, gritó Elena, poniéndose de pie. Lágrimas de frustración brillaban en sus ojos. Es mi marido. Tú eres mi madre. ¿Por qué no pueden simplemente intentar llevarse bien? ¿Por qué tienes que hacerlo todo tan difícil? Se dio la vuelta y entró en la casa, cerrando de un portazo la puerta de cristal del patio. El sonido hizo añicos la tranquilidad de la tarde. Guadalupe se quedó sola entre sus flores, con el corazón apesadumbrado. Había intentado quitarle las vendas de los ojos a su hija, pero descubrió que estaban pegadas con un pegamento poderoso, una mezcla de amor, miedo y negación. Elena no estaba lista para ver. Peor aún, no quería ver, y Guadalupe se dio cuenta, con una profunda tristeza, de que ninguna cantidad de palabras suyas podría forzar a su hija a ver la verdad.
La verdad tendría que revelarse de una forma tan innegable, tan chocante, que ni el amor más ciego podría ignorarla. El patio de Guadalupe era su orgullo. Cada maceta de terracota, cada enredadera, cada flor tenía su lugar, dispuestos en una armonía de colores y texturas que ella había cultivado a lo largo de los años. En el centro de todo, cerca de la pequeña fuente de agua, había una maceta particularmente especial de geranios rojos. Había sido un regalo de su difunto esposo, Ricardo, en su último cumpleaños juntos. Las flores eran de un rojo tan vivo que parecían arder contra el verde de las hojas, y Guadalupe las cuidaba con una devoción casi religiosa. Una tarde calurosa, Javier estaba al teléfono en el patio. Caminaba de un lado a otro, su voz alta y llena de falsas promesas a un potencial empleador. Guadalupe lo observaba desde la ventana de la cocina, una sensación de mal presagio instalándose. Gesticulaba ampliamente, sus movimientos torpes y ajenos al espacio delicadamente arreglado a su alrededor. Sí, claro, tengo vasta experiencia en gestión de equipos, decía, dando un paso hacia atrás sin mirar. El sonido fue nauseabundo, un crujido seco de cerámica al romperse, seguido de un golpe sordo de tierra y planta al caer sobre el suelo de piedra. Javier se detuvo a media frase, miró hacia abajo y vio lo que había hecho. La maceta de geranios de Ricardo estaba hecha pedazos, la tierra esparcida, las vibrantes flores rojas aplastadas y sucias. Guadalupe sintió que le faltaba el aire. Salió corriendo al patio, el corazón latiéndole descontroladamente. «Mierda», murmuró Javier al teléfono. «Mira, te llamo luego». Colgó y se volvió hacia Guadalupe, que estaba parada mirando los restos de su amada planta, los ojos llenos de un dolor que iba mucho más allá de una maceta rota. «Fue un accidente, suegra», dijo, encogiéndose de hombros. Su tono era de ligera irritación, como si el incidente fuera una molestia para él. Estaba al teléfono. «Estas macetas siempre están en medio». «¿En medio?» La voz de Guadalupe era un susurro tembloroso. Se arrodilló, sus articulaciones protestando, y tocó delicadamente un pétalo aplastado. Era como tocar una herida abierta. Esta maceta llevaba aquí más de 10 años. Nunca estuvo en medio. Ok, lo siento», dijo él, la palabra saliendo de su boca sin una pizca de sinceridad. «Te compro otra. Problema resuelto». Se dio la vuelta para entrar en casa, claramente considerando el asunto zanjado. «No», dijo Guadalupe, su voz de repente firme, haciéndolo detenerse. Se levantó lentamente, con los ojos fijos en los de él. «Tú no entiendes. No se trata de la maceta. No se trata del dinero. No puedes comprar otra. No puedes reemplazar lo que significaba». Javier la miró con una expresión de pura incomprensión, como si estuviera hablando un idioma extranjero. «Es solo una planta, Guadalupe. No vamos a hacer un drama por una planta». Y fue entonces cuando ella lo entendió. Para él, era solo un objeto. Era incapaz de ver el significado, el recuerdo, el amor contenido en esa simple maceta de geranios. Su falta de cuidado era un reflejo de su falta de alma. No solo había roto la maceta, había pisoteado un recuerdo sagrado, y su indiferencia era más dolorosa que el acto en sí. Ella no dijo nada más, solo se quedó allí, mirando los escombros, mientras Javier entraba en casa, ya pensando en la próxima cerveza o en el próximo partido de fútbol. El geranio roto era un símbolo perfecto de su presencia en la casa, una fuerza destructiva y descuidada, incapaz de comprender o respetar la frágil belleza que la rodeaba. Antes de la llegada de Javier, la banda sonora de la casa de Guadalupe era una melodía suave compuesta por sonidos naturales y familiares. El murmullo del agua en la fuente del patio, el trino de los pájaros en las bugambillas, el zumbido de las abejas en los geranios, el crujido amigable del suelo de madera y el tic-tac constante del reloj de péndulo. Era un silencio vivo, un silencio que le permitía pensar, leer y simplemente ser. Javier destruyó esa melodía. Su arma principal era la televisión. La mantenía encendida desde el momento en que se despertaba hasta que se arrastraba a la cama. El aparato, antes un miembro discreto del mobiliario de la sala, se transformó en un tirano ruidoso, vomitando un flujo incesante de violencia, risas enlatadas y comentarios deportivos gritados. El volumen estaba siempre al máximo. Guadalupe sentía las paredes vibrar. El sonido se infiltraba en todas las habitaciones, en todos los pensamientos. Intentar leer en su sillón se volvió imposible.
Las palabras en el libro eran ahogadas por explosiones de coches y discusiones acaloradas de reality shows. Intentar conversar con sus amigas en el comedor era un ejercicio de gritos. Ella intentó, al principio, pedirlo educadamente. «Javier, ¿puedes bajar un poco el volumen, por favor? Está un poco alto». Él la miraba como si le hubiera pedido que dejara de respirar. «¿Qué? No oigo», gritaba por encima del ruido, antes de bajar el volumen 1 o 2 puntos, un cambio casi imperceptible, solo para volver a subirlo 10 minutos después. Elena, siempre la pacificadora, intentaba intervenir. «Amor, mamá tiene razón, está un poco alto. Pero no oigo el partido», se quejaba él, como un niño mimado. «Esta televisión es vieja, el sonido es pésimo». La casa ya no era un refugio. Se convirtió en un ambiente hostil, un campo de batalla auditivo donde Guadalupe perdía constantemente. Comenzó a retirarse a su habitación, el único lugar donde podía encontrar un simulacro de paz, cerrando la puerta para amortiguar el ruido. Pero incluso allí, el sonido pulsante de la televisión penetraba, un recordatorio constante de su presencia invasora. La sala de estar, el corazón de la casa, donde se había reunido con familiares y amigos durante 50 años, ya no era suya. Había sido conquistada, transformada en la guarida de Javier. Su sillón favorito ahora estaba frecuentemente ocupado por él, con los pies apoyados en la mesita de centro, donde ella solía colocar sus tazas de té. El espacio olía a él, un olor a sudor y a snacks procesados. Una noche, incapaz de soportar más el ruido, Guadalupe se fue al patio. La luna estaba llena, iluminando sus flores con una luz plateada. El aire de la noche era fresco y silencioso, pero incluso allí, el sonido amortiguado de la televisión se escapaba por la ventana de la sala, una mancha sonora en la tranquilidad de la noche. Cerró los ojos e intentó concentrarse en el sonido de la fuente, en la brisa susurrando en las hojas, pero el ruido de Javier siempre estaba allí, de fondo, un zumbido constante que le carcomía los nervios. No solo estaba ocupando su espacio, le estaba robando el silencio, erradicando la paz que era el cimiento de su vida. La curiosidad no era un rasgo que Guadalupe admirara en sí misma, pero en las últimas semanas se había convertido en una herramienta de supervivencia. Escuchar atentamente, observar los detalles, unir las piezas del rompecabezas que era Javier, se convirtió en una necesidad para entender la naturaleza de la amenaza que vivía bajo su techo. Un jueves por la tarde, mientras doblaba la ropa lavada en su habitación, escuchó la voz de Javier proveniente de la sala. Estaba al teléfono, pero su tono era diferente al habitual. No era la voz arrastrada y quejosa que usaba con Elena, ni la falsa confianza que proyectaba en llamadas de trabajo. Era una voz defensiva, casi infantil. La puerta de su habitación estaba ligeramente entreabierta, y sus palabras le llegaban en fragmentos. «No, mamá, lo sé. Sé que te he decepcionado». Una larga pausa. Guadalupe dejó de doblar una toalla, su atención completamente enfocada en la conversación. «No es tan simple. Tú no entiendes el mercado aquí. No es como allá. Papá tuvo suerte. Fue una época diferente». Otra pausa, más corta esta vez, interrumpida por la voz de Javier, ahora más alta y más irritada. «Claro que es mi culpa. Todo es siempre mi culpa, ¿verdad? El negocio que quebró fue mi culpa. El hecho de que papá tuviera que vender el coche para cubrir mis deudas fue mi culpa. Ya he oído todo eso 1.000.000 de veces». Guadalupe sintió un clic en su mente. Un negocio quebrado. Deudas. Un padre que tuvo que salvarlo. Las piezas comenzaron a encajar. La arrogancia de Javier no nacía de la confianza, sino de una profunda y arraigada inseguridad. Su necesidad de controlar a Elena, de menospreciar a los demás, era un mecanismo de defensa para enmascarar su propio sentimiento de fracaso. «¿Y qué querías que hiciera?», continuó él, su voz goteando autocompasión. «Elena es lo único que me ha salido bien. Al menos ella cree en mí. Sí, estamos en casa de su madre. No, no es lo ideal, pero es temporal. En cuanto consiga el gran contrato, nos vamos de aquí. Ya verás, se lo demostraré a todos ustedes. Le demostraré a papá que no soy un fracaso». La conversación terminó poco después, con Javier mascullando un adiós y colgando abruptamente. Guadalupe se quedó sentada en su cama, la toalla olvidada en su regazo. Por primera vez, sintió un atisbo de algo más allá del desprecio por Javier. No era lástima, exactamente.
sino una comprensión fría y clínica. Era un hombre atormentado por sus propios fracasos, intentando desesperadamente proyectar una imagen de éxito y control que no poseía. Su crueldad hacia ella, su desprecio por su casa y sus tradiciones, eran una forma de sentirse superior, de elevarse al disminuir lo que ella representaba. Estabilidad, dignidad, una vida bien vivida. Esta revelación no lo hacía más perdonable. Al contrario, lo hacía más peligroso. Un hombre que lucha contra sus propios demonios es capaz de quemar el mundo a su alrededor solo para sentir un poco de calor, y Guadalupe se dio cuenta de que su casa, su familia, era el combustible que él estaba usando para su hoguera de vanidades. El resfriado de Javier comenzó como un estornudo, pero en 24 horas se transformó en una producción teatral a gran escala. Su enfermedad se convirtió en el centro del universo de la casa, un evento que exigía la atención y la simpatía de todos, es decir, de Elena y Guadalupe. Migró del sofá a la cama, donde se tumbó rodeado por una fortaleza de almohadas, emitiendo gemidos y suspiros a intervalos regulares. Su tos era húmeda y cavernosa, un sonido que parecía amplificado para lograr el máximo efecto dramático. «Creo que me estoy muriendo, Elena», decía, con voz ronca y débil, cada vez que su esposa entraba en la habitación. Elena, consumida por la preocupación, revoloteaba a su alrededor como una enfermera dedicada. Le traía té con miel y limón. Le tomaba la temperatura cada hora y corría a la farmacia a comprar jarabes y pastillas. Guadalupe, por otro lado, observaba con un escepticismo que rayaba en el desdén. Había criado a un niño, cuidado de un marido enfermo y visto todo tipo de enfermedades a lo largo de sus 75 años. Lo que Javier tenía era un resfriado común. Su actuación, sin embargo, era digna de un premio. Se volvió aún más exigente de lo habitual. La sopa no estaba lo suficientemente caliente. El té no estaba lo suficientemente dulce. La habitación estaba demasiado iluminada. El ruido de los pájaros en el patio lo irritaba. «Suegra», llamó un día. Su voz un lamento desde la habitación. Guadalupe entró, su expresión neutra. «Sí, Javier. ¿Puedes cerrar la ventana? La luz me lastima los ojos», dijo. A pesar de que el cielo estaba nublado y la habitación estaba en penumbra, ella cerró la ventana en silencio. «¿Y podría pedirle a Elena que me traiga otra manta? Estoy temblando de frío», continuó, a pesar de que estaba sudando visiblemente. Guadalupe asintió y salió. Cada petición, por pequeña que fuera, era un ejercicio de poder. Su enfermedad era un arma que usaba para reforzar su control, para asegurarse de que las dos mujeres de la casa se concentraran únicamente en sus necesidades, en sus caprichos. No solo estaba enfermo, estaba usando su enfermedad para extraer el máximo servicio y atención posible. El clímax de su actuación ocurrió en la tercera noche. Despertó a la casa con un ataque de tos tan violento que parecía que iba a expulsar un pulmón. Elena saltó de la cama, aterrorizada. «Javier, ¿qué pasa? Voy a llamar a una ambulancia». No, jadeó él, agarrándose el pecho. «Solo necesito un poco de aire. Y quizás un caldo de pollo bien caliente. Mi abuela solía hacer uno que lo curaba todo». La sugerencia quedó en el aire. Una orden disfrazada de recuerdo nostálgico. Elena se volvió hacia su madre, que había aparecido en la puerta, atraída por el ruido. «Mamá, por favor, ¿puedes hacerle un caldo? Creo que le ayudaría a sentirse mejor». Guadalupe miró al hombre en la cama, su rostro una máscara de sufrimiento exagerado. Vio la manipulación descarada, el egoísmo usando la capa de la vulnerabilidad, y sintió una repugnancia profunda, pero luego miró el rostro suplicante de su hija, lleno de genuina preocupación, y por Elena, solo por Elena, ella asintió. «Claro, mija, prepararé el caldo». Mientras se dirigía a la cocina en la penumbra de la noche, un sentimiento de amargura se instaló en su corazón. No iba a cocinar por compasión, iba a cocinar por amor a su hija ciega, y ese amor, se dio cuenta, estaba siendo explotado de la manera más vil. La cocina de Guadalupe, normalmente un lugar de creación y consuelo, se convirtió en un laboratorio de emociones contradictorias aquella mañana. Mientras preparaba el caldo de pollo para Javier, cada acción estaba imbuida de un doble significado. El corte preciso de la zanahoria y la cebolla era un reflejo de la claridad cortante con la que ahora veía a su yerno. El suave hervor del caldo en la olla
Sonaba como su propia ira hirviendo lentamente bajo una superficie tranquila. Cocinaba por amor a Elena, pero un resentimiento frío guiaba sus manos. Eligió los mejores trozos de pollo, las verduras más frescas del mercado. Añadió una ramita de cilantro y una hoja de laurel, los aromas de su infancia, los aromas de la curación. Era una sopa hecha con la pericia de toda una vida, pero desprovista del ingrediente más importante, el cariño por el destinatario. Era un acto de servicio, no de amor. Cuando el caldo estuvo listo, dorado y aromático, lo coló cuidadosamente en un cuenco de barro, uno de sus favoritos. Añadió un poco de arroz y pollo desmenuzado y exprimió unas gotas de jugo de lima por encima, como a él le gustaba. Al llevar el cuenco al comedor, sintió el peso no solo de la cerámica, sino de toda la situación. Javier ya estaba sentado a la mesa, envuelto en una manta, a pesar del calor de la mañana. Tenía una expresión de expectativa impaciente en el rostro. Elena estaba a su lado, ajustándole la manta sobre los hombros. «Aquí tienes, Javier», dijo Guadalupe, su voz más neutra que el hielo. «Espero que te ayude a sentirte mejor». Colocó el cuenco frente a él y, en lugar de sentarse, se dio la vuelta y caminó de regreso a la cocina. No quería quedarse a presenciar el espectáculo. Se detuvo junto a la puerta, de espaldas al comedor, con la intención de empezar a lavar la olla. Fue en ese momento que sus ojos se fijaron en el reflejo del viejo aparador de caoba. La escena se desarrolló como una película muda y grotesca en el cristal ondulado. Elena, a quien Javier le había pedido que le trajera un vaso de agua, se levantó y salió del comedor hacia la cocina, pasando por detrás de Guadalupe. Por un instante, Javier se quedó solo en la mesa. El reflejo mostró su cabeza levantándose. Sus ojos se movieron rápidamente, verificando que ni su esposa ni su suegra lo estaban observando directamente. Guadalupe sintió que su cuerpo se tensaba. El tiempo pareció ralentizarse. Vio su boca contraerse, sus labios fruncirse en una mueca de puro desprecio. Y entonces, el acto. Rápido, deliberado, inconfundible. Un pequeño arco de saliva cayó de su boca y desapareció en el caldo dorado. El mundo de Guadalupe se detuvo. El sonido del agua corriendo en el grifo, el tic-tac del reloj, el zumbido lejano de un coche en la calle. Todo se desvaneció. Solo quedaba el silencio ensordecedor de aquella imagen en el cristal. La imagen de su amor, de su esfuerzo, de su tradición siendo profanada de la manera más íntima y humillante posible. No solo había escupido en la sopa, había escupido en su casa, en su generosidad, en su identidad. Era un acto de desprecio tan profundo, tan vil, que trascendía la mera falta de respeto. Era un acto de odio. Cuando Elena regresó con el vaso de agua, el reflejo mostró a Javier tomando la cuchara, revolviendo el caldo con una normalidad aterradora, su rostro de nuevo una máscara de enfermo sufriente. Se llevó la primera cucharada a la boca. Está bueno, suegra», dijo su voz desde el comedor. Exactamente lo que necesitaba. Guadalupe no se dio la vuelta. Siguió mirando su propio reflejo en el cristal, pero la mujer que la miraba de vuelta ya no era la misma. La paciencia se había agotado. La tolerancia se había convertido en cenizas. En lugar del dolor y la humillación, una calma fría y peligrosa comenzó a apoderarse de ella. Una claridad absoluta. Sabía, con una certeza que le recorría cada célula del cuerpo, lo que tenía que hacer. En el momento inmediato después de lo que vio, Guadalupe no sintió el impulso de gritar o confrontar. La emoción que la dominó fue una especie de claridad helada, una lucidez tan intensa que era casi dolorosa. Permaneció de espaldas al comedor, las manos aferradas al borde del mostrador de la cocina, con una fuerza que hizo que sus nudillos se pusieran blancos. Podía oír los sonidos de Javier comiendo la sopa, el tintineo de la cuchara contra el cuenco, cada sonido una puñalada en el silencio de su conmoción. Su mente, normalmente un flujo tranquilo de pensamientos y recuerdos, se convirtió en un torbellino. La imagen en el cristal del aparador se repetía, grabada a fuego en su memoria. El desprecio en el rostro de Javier, el movimiento de su boca, la caída de la saliva. Cada detalle era nítido e insoportable. La humillación inicial, caliente y sofocante, comenzó a enfriarse, a solidificarse en algo más duro, más pesado. Era como una alquimia del alma, el dolor transmutándose en ira y la ira refinándose en una resolución inquebrantable. Sintió el peso de sus 75 años, no como una fragilidad,
sino como una armadura forjada por décadas de alegrías, pérdidas y, sobre todo, de dignidad. Y esa dignidad había sido violada. ¿Está todo bien, mamá? La voz de Elena, desde la puerta, la sobresaltó. Guadalupe respiró hondo, una sola vez, para afirmar la voz. Se giró lentamente, componiendo sus rasgos en una máscara de serena normalidad. Sí, mija. Solo estaba pensando en qué hacer para la cena. La mentira salió con una facilidad que la sorprendió. Elena sonrió, aliviada. No te preocupes por eso ahora. Javier parece sentirse mucho mejor después del caldo. Gracias, mamá. Eres un ángel. La palabra ángel casi la hizo reír. Un sonido amargo y hueco que tragó en seco. Asintió y observó a su hija volver junto a su marido, al hombre que acababa de cometer el acto más despreciable que jamás había presenciado. Sola de nuevo en la cocina, Guadalupe se miró sus propias manos. Eran las manos de una profesora, que habían sostenido tizas y libros. Eran las manos de una esposa, que habían acariciado un rostro amado. Eran las manos de una madre, que habían acunado a un bebé. Eran las manos de una cocinera, que habían transformado ingredientes simples en actos de amor. Eran manos que construían, que cuidaban, que creaban. No eran manos que destruían, pero se dio cuenta de que, a veces, para proteger lo que se ha construido, es necesario demoler lo que lo amenaza. Su respuesta no sería explosiva, no sería una confrontación a gritos, llena de acusaciones y lágrimas. Eso sería darle a Javier el drama que tanto apreciaba. No, su respuesta sería como ella, silenciosa, deliberada e implacable. Sería un acto de cirugía, la extirpación precisa de un cáncer que se había instalado en su casa. El plan comenzó a formarse en su mente, no como un pensamiento consciente, sino como un instinto primordial. Las piezas encajaban con una lógica fría e inevitable. No necesitaba gritar para ser escuchada. No necesitaba un arma para luchar. Su calma sería su escudo, su casa, sus reglas y su dignidad, su espada. Aquella noche, Guadalupe no durmió. Acostada en su cama, en el silencio de su habitación, mantuvo una vigilia. El sonido de la suave respiración proveniente de la habitación de al lado, la de Elena y Javier, era un recordatorio constante de la profanación. Cada inspiración y expiración de Javier parecía succionar el aire puro de la casa, dejando tras de sí un vacío de falta de respeto. La oscuridad no le trajo miedo, sino una profunda claridad. Las sombras en su habitación danzaban, proyectadas por la luz de la luna que se filtraba por la ventana, y en ellas vio los fantasmas de su vida. Se vio a sí misma como una joven novia, entrando en aquella casa por primera vez, llena de sueños. Vio a su marido, Ricardo, riendo en el sillón de la sala, el sonido llenando la casa de calor. Vio a una pequeña Elena dar sus primeros pasos en el suelo de madera, sus carcajadas resonando por los pasillos. Esta casa no era solo ladrillo y mortero, era un recipiente de recuerdos, un archivo de su vida. Cada objeto, desde el aparador de caoba hasta la más pequeña maceta de barro, estaba impregnado de historia, de amor, de significado. Y Javier, con su único acto de desprecio, había intentado mancharlo todo. Él no entendía que al escupir en su comida, no solo estaba insultando a la cocinera, estaba declarando la guerra a todo lo que ella era, a todo lo que había construido. Su ira inicial se había disipado, dejando tras de sí una profunda tristeza, una tristeza por su hija, que estaba ciega a la verdadera naturaleza del hombre con quien compartía la cama, una tristeza por sí misma, por haber permitido que su paz fuera tan fácilmente destruida. Pero bajo la tristeza, su resolución se endurecía como el acero al ser templado. Se levantó y fue hacia la ventana, mirando su patio bañado por la luz de la luna. Sus flores, sus plantas, parecían observarla de vuelta, testigos silenciosos de su angustia y su fuerza. Recordó una cita de uno de sus poetas favoritos, Octavio Paz. El amor es una tentativa de penetrar en otro, pero solo puede realizarse si la entrega es mutua. No había mutualidad con Javier, solo había una toma parasitaria. Se alimentaba de la bondad de Elena, de la generosidad de ella, del confort de su casa. No daba nada a cambio, excepto desprecio. La decisión, que se había formado instintivamente, ahora estaba cimentada por la lógica y la emoción. No había otro camino. No se trataba de venganza. La venganza era una emoción caliente e incontrolada. Lo que ella sentía era la necesidad de justicia, la necesidad de restaurar el equilibrio,
de purificar su santuario. Al amanecer, cuando los primeros rayos de sol tocaron los picos lejanos de los volcanes, Guadalupe sintió una extraña paz descender sobre ella, la paz que viene no de la ausencia de conflicto, sino de la certeza del camino a seguir. La noche de vigilia había terminado. La hora de la acción había llegado. Se vistió con su habitual vestido floreado. Se recogió el pelo en su impecable moño y salió de la habitación, ya no como una víctima, sino como la guardiana de su propia dignidad. La mañana se desarrolló con una normalidad superficial que era casi surrealista. Guadalupe preparó el café, el olor llenando la cocina como cualquier otro día. Elena se levantó temprano para ir a trabajar. Había conseguido un empleo temporal en una tienda local, una pequeña victoria que le había dado un atisbo de independencia. Javier todavía está durmiendo, dijo Elena, dándole un beso en la mejilla a su madre. Creo que el caldo realmente lo ayudó. Lo dejaré descansar. Nos vemos en la noche. Ve con cuidado, mija, dijo Guadalupe, su voz tranquila y tierna. Tan pronto como escuchó la puerta principal cerrarse y los pasos de Elena desaparecer en la calle, Guadalupe comenzó su trabajo. No había prisa en sus movimientos. Había una eficiencia deliberada, una coreografía ensayada en su mente durante la larga noche. Primero, fue a su armario y sacó 2 maletas de viaje antiguas pero resistentes, que pertenecían a su difunto esposo. Les quitó el polvo y las llevó a la habitación de Elena y Javier. La puerta crujió ligeramente al abrirse. Javier estaba acostado en la cama, roncando suavemente, con la boca ligeramente abierta. Por un momento, Guadalupe lo miró, no con odio, sino con una especie de desapego clínico, como un médico mirando un tumor que necesita ser extirpado. Comenzó por el armario. Con una precisión metódica, sacó sus camisas, una por una, y las dobló. Las camisas de colores llamativos que usaba para proyectar una confianza que no tenía. Dobló sus pantalones vaqueros, sus pantalones cortos. Puso todo en la primera maleta, organizando los artículos con el cuidado de una bibliotecaria que ordena sus libros. No había ira en sus gestos. Era un trabajo, una tarea que debía hacerse. Luego, pasó a la cómoda. Abrió los cajones y comenzó a sacar sus calcetines, enrollándolos en pares, su ropa interior, las camisetas manchadas que usaba por la casa. Cada prenda de ropa parecía estar impregnada de su esencia, una mezcla de pereza y arrogancia. Mientras trabajaba, la casa estaba en silencio, excepto por el ronquido de Javier y el suave sonido de las telas al ser dobladas. Se dirigió al baño y recogió sus pertenencias, su cepillo de dientes, su máquina de afeitar, el gel para el pelo que usaba en exceso. Puso todo en una bolsa de plástico y luego en la segunda maleta. Finalmente, recogió sus zapatos, que estaban esparcidos por el suelo de la habitación. Las zapatillas deportivas que rara vez usaba para hacer deporte, los zapatos de vestir que guardaba para entrevistas de trabajo que nunca parecían suceder. Cuando terminó, la habitación parecía extrañamente vacía, como si él ya se hubiera ido. Solo quedaban las cosas de Elena, que parecían respirar de alivio en ausencia de las de él. Guadalupe cerró las 2 maletas. Eran pesadas. Con un esfuerzo considerable, las arrastró fuera de la habitación, una a la vez, con cuidado de no hacer ruido. Las dejó en la sala de estar, una al lado de la otra, junto a la puerta principal. Parecían 2 soldados esperando órdenes. El trabajo estaba hecho. Miró las maletas, luego el reloj en la pared. Javier solía despertarse alrededor del mediodía. Tenía tiempo. Fue a la cocina, se preparó una taza de té de manzanilla y se sentó a la mesa, a esperar. Su corazón no latía deprisa. Estaba tranquilo, firme y listo. El sol estaba en su punto más alto cuando los sonidos provenientes de la habitación indicaron que Javier finalmente se estaba despertando. Guadalupe escuchó el crujido de la cama, el sonido de pies arrastrándose sobre el suelo de madera, el ruidoso bostezo que resonó por la casa. Permaneció sentada a la mesa de la cocina, su taza de té vacía frente a ella, las manos apoyadas tranquilamente en su regazo. Javier entró en la sala de estar, rascándose la barriga por debajo de la camiseta. Tenía los ojos hinchados de sueño. «¿Suegra? ¿Ya hizo Elena el almuerzo?», preguntó, su voz arrastrada. Solo entonces sus ojos se fijaron en las 2 maletas junto a la puerta. Frunció el ceño, confundido. «¿Qué es esto? ¿Alguien se va de viaje?». Guadalupe se levantó lentamente y caminó de la cocina a la sala, deteniéndose a pocos metros de él. Su pequeña estatura parecía de alguna manera imponente bajo la luz de la tarde.
Su rostro era una máscara de serenidad impenetrable. «Buenos días, Javier», dijo, su voz clara y firme. «Esas maletas son para ti». Él la miró, luego a las maletas, y una risa corta e incrédula se le escapó. «¿Para mí? ¿Qué es esto? ¿Una broma? ¿Qué hay dentro? ¿Me compraste ropa nueva?» «No, Javier. Dentro están tus cosas, todas ellas». La comprensión comenzó a asomar lentamente en su rostro, como el sol saliendo sobre un paisaje desolado. La sonrisa vaciló y desapareció, reemplazada por una expresión de perplejidad y luego de irritación. «¿Qué? ¿De qué estás hablando? ¿Por qué hiciste mis maletas?» Guadalupe se cruzó de brazos. Su calma era lo que lo desarmaba. Él esperaba gritos, acusaciones, drama. Ella no le dio nada de eso. «Javier», dijo ella, y su tono era el de una profesora explicando una lección simple a un niño lento. «Tengo un regalo para ti». Él bufó. «¿Un regalo? 2 maletas viejas llenas de mi propia ropa. ¿Qué demonios de regalo es ese?» «El regalo», continuó Guadalupe, sus ojos fijos en los de él, sin parpadear, «es la puerta de mi casa. El regalo es tu libertad para salir de ella y no volver nunca más. El regalo es la oportunidad de ir a mostrarle al mundo el hombre de calibre que dices ser, sin tener a una vieja estorbándote». Sus propias palabras, las que él había usado por teléfono, volvieron para atormentarlo. El rostro de Javier pasó de confuso a enfadado. Una mancha roja comenzó a subir por su cuello. «¿Me estás echando?», dijo, alzando la voz. «No puedes hacer eso. Elena nunca lo permitirá. Esta es su casa tanto como es tuya. Te equivocas», respondió Guadalupe sin vacilar. «Esta es mi casa. Y mientras vivieras bajo mi techo, esperaba un mínimo de respeto, un respeto que has demostrado ser incapaz de dar». Él dio un paso hacia ella, su presencia física intentando intimidarla. «¿Esto es por la maldita planta? ¿O porque la televisión está muy alta? Estás siendo ridícula». «No, Javier», dijo ella, su voz bajando a un susurro helado. «Esto es por el caldo de pollo de ayer». El nombre del platillo quedó flotando en el aire. La sangre huyó del rostro de Javier. Su ira vaciló, reemplazada por un destello de pánico. No sabía cómo ella lo sabía, solo sabía que lo sabía, y en ese momento toda su arrogancia se desmoronó, dejando al descubierto al hombre pequeño y asustado que había debajo. El silencio que siguió a la mención del caldo de pollo fue más revelador que cualquier confesión verbal. El rostro de Javier se convirtió en un lienzo de emociones en conflicto. Primero, el shock del reconocimiento, luego el pánico de ser descubierto, y finalmente, la ira defensiva de un animal acorralado. «No sé de qué estás hablando», tartamudeó, pero sus ojos se desviaban, incapaces de encontrarse con los de Guadalupe. «Sabes perfectamente», dijo ella, su calma actuando como un veneno lento en su compostura. «Pero no te preocupes, no necesito que lo admitas. Yo vi». Su mente buscaba frenéticamente una explicación, una salida. ¿Cómo? ¿Cómo podía haberlo visto? Su arrogancia no le permitía concebir que pudiera haber sido tan descuidado. «¡Estás loca! ¡Estás inventando cosas para deshacerte de mí!», gritó, su voz resonando en la sala silenciosa. Su única defensa era el ataque. «Siempre me has odiado. Estás tratando de poner a mi esposa en mi contra». Comenzó a caminar de un lado a otro en la pequeña sala, su agitación contrastando con la inmovilidad de Guadalupe. Él era todo ruido y furia. Ella era silencio y fuerza. «Nunca te he odiado, Javier. Odiar requiere energía. Simplemente te observé», dijo ella. «Observé la forma en que tratas a mi hija, la forma en que hablas de mi casa, la forma en que no tienes respeto por nada ni por nadie más que por ti mismo». «Tú no sabes nada de mí», replicó él, apuntando un dedo tembloroso en su dirección. «Tú no sabes lo que es estar en mi posición. La presión, la humillación. Sé mucho sobre humillación», dijo Guadalupe, su voz endureciéndose por primera vez. «Tú me enseñaste una lección muy vívida sobre ella ayer. Pero la diferencia entre nosotros, Javier, es que yo no se la escupo en la cara a los demás. La imagen era tan cruda, tan directa, que lo hizo retroceder como si hubiera sido golpeado físicamente. Su furia se transformó en desesperación. Cambió de táctica, intentando apelar a su lástima. «Por favor, suegra. Guadalupe, no hagas esto. No tengo a dónde ir. Estaba enfermo. No estaba pensando con claridad. Lo siento, ¿vale?» Las palabras salieron apresuradas, tropezando unas con otras,
desprovistas de cualquier sinceridad. Era la disculpa de un hombre que había sido atrapado, no de un hombre arrepentido. Guadalupe negó con la cabeza lentamente. Es demasiado tarde para disculpas, Javier. Algunas cosas, una vez rotas, no se pueden arreglar. La confianza es una de ellas. El respeto es otra. Señaló las maletas y luego la puerta. Toma tus cosas y vete. Ahora, su autoridad era absoluta. En ese momento, en esa casa, ella era la ley. La máscara de Javier cayó por completo. La arrogancia, la autocompasión, la ira, todo se disolvió, dejando solo una desesperación fea e impotente. Miró las maletas, la puerta, y luego a la mujer inquebrantable frente a él. Se dio cuenta de que había perdido. Había subestimado groseramente a la vieja que vivía en esa casa, y su error de cálculo le iba a costar todo. Javier, en un último acto de desafío impotente, se negó a irse. «No voy a ninguna parte hasta que llegue Elena», dijo, cruzando los brazos y sentándose en el sofá como un niño enfurruñado. «Ella es mi esposa. Se pondrá de mi lado». Guadalupe se encogió de hombros. «Como quieras. Puedes esperar, pero te irás de todos modos». Volvió a la cocina, dejándolo marinar en su propia toxicidad. Las siguientes horas fueron un ejercicio de guerra fría. Javier permaneció en el sofá, alternando entre el silencio tenso y los murmullos enfadados. Guadalupe se ocupó en la cocina, los sonidos normales de la preparación de alimentos sirviendo como una banda sonora extraña para el drama que se desarrollaba. No le ofreció comida ni bebida. A todos los efectos, él ya no existía dentro de las paredes de su casa. El sonido de la llave en la cerradura, alrededor de las 6 de la tarde, fue como el disparo de salida para el acto final. Elena entró, el cansancio del día de trabajo visible en su rostro. Su sonrisa desapareció instantáneamente cuando vio las maletas junto a la puerta y la expresión sombría en el rostro de su marido. «¿Qué pasa?», preguntó, su voz llena de aprensión. «¿Quién se va de viaje?». Javier se levantó de un salto, su rostro contorsionado en una máscara de víctima ultrajada. «Tu madre. Eso es lo que pasa. Se ha vuelto loca. Hizo mis maletas y está tratando de echarme». Elena miró de Javier a su madre, que había aparecido en la puerta de la cocina, secándose las manos en un paño. Su expresión era una mezcla de confusión e incredulidad. «¿Mamá? ¿Qué está diciendo? ¿Por qué están hechas las maletas de Javier?» «Porque se va, Elena», dijo Guadalupe, su voz tranquila y objetiva. «¿Irse? ¿A dónde?» «Mamá, ¿de qué estás hablando?» Elena se volvió hacia Javier, buscando una explicación que tuviera sentido. «¿Qué hiciste?» «No hice nada», gritó Javier. «Está inventando cosas. Me odia y quiere separarnos». Elena estaba en medio de un fuego cruzado, su lealtad dividida. Por un lado, su madre, la roca de su vida, que nunca había actuado de forma irracional. Por otro, su marido, el hombre que amaba y que se presentaba como la víctima. «Mamá, por favor», suplicó Elena, sus ojos llenándose de lágrimas. «Tiene que haber un malentendido. Sea lo que sea que haya pasado, podemos arreglarlo. Somos una familia». «No, Elena», dijo Guadalupe, y su voz era suave pero inflexible. «Esto no se puede arreglar. Hay cosas que no tienen solución». «¿Pero qué? ¿Qué hizo tan terrible?», exigió Elena, su frustración creciendo. Guadalupe miró a Javier, una mirada que lo desafiaba a confesar. Él permaneció en silencio, su rostro una mezcla de desafío y miedo. Entonces, Guadalupe se volvió hacia su hija. «Pregúntale, mija», dijo calmadamente. «Pregúntale qué le hizo al caldo de pollo que le preparé ayer, cuando estaba enfermo y tú me pediste que lo ayudara». La mirada de Elena voló hacia el rostro de Javier. La especificidad de la acusación, su extrañeza, le dio un escalofrío. Vio cómo él vacilaba, cómo su mirada no podía encontrar la de ella, y por primera vez, una terrible semilla de duda fue plantada en su corazón. «¿El caldo?», repitió Elena, su voz un susurro confuso. «¿Qué pasa con el caldo?». «Se lo comió». Dijo que le ayudó a sentirse mejor. Miró a Javier, esperando una negación, una explicación lógica. «Javier, ¿qué quiere decir mi madre?». Javier intentó reír, pero el sonido salió como un ahogo. «Está delirando, amor. ¿Qué podría haberle hecho yo a una sopa? ¿Le puse demasiada sal?». Su intento de humor se estrelló contra el tenso silencio de la sala. Guadalupe permaneció inmóvil, su presencia una fuerza silenciosa y acusadora. No necesitaba decir nada más.
Había presentado la prueba. El resto dependía de Elena y de la reacción de Javier. «Javier, mírame», dijo Elena, su voz temblando, pero con una nueva firmeza. «¿Qué le hiciste al caldo?». Presionado por la mirada suplicante de su esposa y la mirada inquebrantable de su suegra, Javier comenzó a desmoronarse. Su fachada de víctima ultrajada se agrietó, y la fealdad de debajo comenzó a filtrarse. «No fue nada, ¿vale?», dijo, su voz elevándose en desesperación. «Fue una estupidez. Estaba enfadado. Ella estaba rondándome, tratándome como a un niño». «¿Qué hiciste?», insistió Elena, dando un paso hacia él, y entonces la presa se rompió. La presión de meses de resentimiento, de fracaso y de ego herido explotó en un torrente de palabras venenosas. «Le escupí. ¿Contenta?», gritó, el rostro rojo de furia y humillación. «Escupí en su maldita sopa. ¿Y sabes por qué? Porque no aguanto más. No aguanto más esta casa con su olor a vejez y a naftalina. No aguanto más su comida, siempre empujándomela como si fuera la mejor del mundo. Y no aguanto más la forma en que te mira, como si yo no fuera lo suficientemente bueno para ti», gesticulaba descontroladamente, su ira ahora dirigida no solo a Guadalupe, sino a todo su mundo. «Odio esta ciudad. Odio esta vidita mediocre que ella considera tan noble. Yo debería estar en Monterrey, cerrando tratos, no atrapado en esta tumba, siendo tratado como un inútil por tu santurrona madrecita». Cada palabra era una bofetada en la cara de Elena. La confesión del escupitajo fue chocante, pero fue el odio que siguió lo que la destruyó, el veneno que había guardado dentro, su verdadera opinión sobre su casa, su madre, su vida. Todo estaba ahora expuesto a la luz cruel de la sala de estar. «Hice todo por ti, Elena», continuó, su voz ahora quebrándose en autocompasión. «Renuncié a todo para estar contigo, y tú me trajiste aquí, para ser juzgado y despreciado por ella». Se detuvo, jadeando, el pecho subiendo y bajando. El silencio que siguió fue absoluto y devastador. La confesión no había sido solo sobre un acto de desprecio, había sido una revelación completa de su alma podrida. Él había, con sus propias palabras, confirmado todo lo que Guadalupe había visto y todo lo que Elena se había negado a ver. La verdad, finalmente, estaba desnuda en la sala, fea e innegable. Para Elena, el mundo se había quedado en silencio. El eco de las palabras de Javier todavía flotaba en el aire, pero ella ya no las oía. Lo que oía era el sonido de su propio corazón rompiéndose, un sonido agudo y limpio como el de un cristal al hacerse añicos. Miró al hombre frente a ella, su marido, y no lo reconoció. El rostro contorsionado por la ira, los ojos inyectados de odio, la boca que había proferido tales crueldades. No era el Javier del que se había enamorado. O quizás, y este era el pensamiento más aterrador, siempre había sido él, y ella era la que nunca lo había visto de verdad. Las vendas de la negación, que había llevado tan firmemente, fueron arrancadas con una violencia brutal. De repente, todo tenía sentido. Las pequeñas críticas, el control sutil, su falta de ambición, su constante negatividad, no eran signos de estrés o depresión, eran quien él era, eran su esencia. Los recuerdos de los últimos meses pasaron por su mente como fragmentos de vidrio. Javier quejándose del mole de su madre, Javier rompiendo el geranio y sin importarle, Javier convenciéndola de no salir con sus amigas, Javier ocultando sus propios fracasos financieros. Y ahora, la imagen final, la más grotesca de todas, Javier, inclinándose sobre un cuenco de sopa hecha con amor y profanándola con su desprecio. El dolor era físico. Lo sintió en su pecho, una presión abrumadora que le robaba el aire. Las lágrimas que había contenido finalmente llegaron, pero no eran lágrimas de tristeza por la pérdida inminente. Eran lágrimas de desilusión, de vergüenza por su propia ceguera, lágrimas por haber defendido a este hombre, por haber discutido con su propia madre por él. Se giró y miró a Guadalupe. Su madre no tenía una expresión de «te lo dije». No había triunfo en su rostro. Solo había una tristeza profunda y compasiva. Veía el dolor de su hija y lo compartía. En esa mirada, Elena encontró la fuerza que necesitaba. Su dolor se transformó en algo nuevo, una ira fría y lúcida, una ira por haber sido engañada, por haber permitido que su madre fuera tratada de esa manera en su propia casa. Volvió su atención a Javier. Su furia se había agotado, dejándolo con un aire patético y derrotado.
Parecía haberse encogido. «Tú», comenzó Elena, su voz baja y temblorosa, pero ganando fuerza con cada sílaba. «¿Te da asco mi casa? ¿Mi madre? ¿Mi vida?» Javier abrió la boca para hablar, quizás para intentar retractarse, pero Elena levantó la mano, silenciándolo. «No, no hables más. Ya he oído suficiente. He oído suficiente para toda una vida». El cristal hecho añicos en su corazón no podía ser remendado. El amor que sentía por él había muerto en esa sala, asesinado por sus propias palabras. Y de entre los escombros, una nueva Elena estaba emergiendo, una Elena más fuerte, más clara, y terriblemente, dolorosamente, libre. La transformación de Elena fue completa y aterradoramente rápida. Donde antes había duda y una lealtad dividida, ahora había una certeza de acero. Miró las 2 maletas junto a la puerta, que antes le habían parecido un acto de crueldad de su madre, y ahora las veía como lo que realmente eran, un acto de liberación. Caminó hacia Javier. Su postura había cambiado. Ya no estaba encorvada por la incertidumbre. Estaba erguida, con los hombros hacia atrás. Lo miró a los ojos, y por primera vez, él no vio a su esposa adoradora. Vio a una extraña. «Toma tus cosas», dijo, su voz desprovista de cualquier emoción. Estaba hueca, agotada, final. Javier la miró, incrédulo. «Elena, amor, no lo dices en serio. ¿Vas a dejar que ella nos haga esto? Después de todo lo que hemos pasado, lo que nosotros hemos pasado». La pregunta de Elena fue afilada como una cuchilla. «Lo que nosotros hemos pasado es que yo he trabajado para mantenernos mientras tú te quejabas en el sofá. Lo que nosotros hemos pasado es que yo te he defendido ante mi madre mientras tú le faltabas al respeto a sus espaldas. Ya no existe un nosotros, Javier. Tú lo destruiste», señaló la puerta. «Toma tus cosas y vete». Su finalidad era incuestionable. Él miró a Guadalupe, buscando un punto débil, una apertura, pero solo encontró la misma resolución serena. Las 2 mujeres, madre e hija, estaban unidas, un frente único e inexpugnable. La derrota se posó sobre Javier como un pesado manto. No había más argumentos, ni más tácticas. Estaba solo. Lentamente, como un hombre caminando hacia el cadalso, se dirigió a las maletas. Cogió cada una de ellas, el plástico de las asas crujiendo bajo su agarre. Se detuvo en la puerta, girándose una última vez. «Te arrepentirás de esto, Elena», dijo, un último y patético intento de amenaza. «No», respondió Elena, su voz firme. «Mi único arrepentimiento es no haberlo hecho hace mucho tiempo». Con eso, Javier abrió la puerta, arrastró sus maletas hasta el umbral y salió hacia el crepúsculo que descendía. Elena cerró la puerta detrás de él. El sonido del cerrojo al encajar fue definitivo, un punto final a una frase larga y dolorosa. La puerta, el regalo de Guadalupe, había sido finalmente aceptada. La dignidad no era negociable, y para aquellos que no la respetaban, el mejor regalo era, de hecho, la puerta de la calle. Tan pronto como la puerta se cerró, un silencio profundo y pesado descendió sobre la casa. No era el silencio pacífico de antes, sino un silencio lleno de lo no dicho, del dolor, de la pérdida. Por un largo momento, madre e hija permanecieron inmóviles, cada una en su lugar, como actrices en un escenario tras la caída del telón. Entonces, un sonido rompió el silencio, un sollozo. Elena se llevó las manos a la cara, y su cuerpo fue sacudido por un llanto que venía de lo más profundo de su alma. No era el llanto de quien ha perdido un amor, sino el llanto de quien se ha dado cuenta de que el amor nunca existió de verdad. Era el llanto de la desilusión, de la liberación y de un cansancio abrumador. Guadalupe cruzó la sala y envolvió a su hija en sus brazos. Elena enterró el rostro en el hombro de su madre, su cuerpo temblando, y lloró. Lloró durante mucho, mucho tiempo. Guadalupe no dijo nada, solo la sostuvo, firme y segura, como había hecho cuando Elena era una niña y se caía aprendiendo a caminar. Le acarició el pelo, absorbiendo su dolor, ofreciendo su silencio como un bálsamo. No había triunfo en ese momento, no había alegría en la partida de Javier, solo había la tristeza de una herida que finalmente había sido expuesta a la luz y que ahora necesitaba ser limpiada y cuidada para poder sanar. Cuando las lágrimas de Elena finalmente disminuyeron, transformándose en sollozos cansados, Guadalupe la guió hasta el sofá. Se sentaron juntas, de la mano, mirando el espacio vacío de la sala. La casa, de repente,
Parecía más grande, más ligera. El aire parecía más limpio. La tiranía del ruido había terminado. «Fui tan ciega, mamá», susurró Elena, su voz ronca. «Tan estúpida». «No fuiste estúpida, mija», respondió Guadalupe suavemente. «Tú amabas. Y el amor, a veces, nos enseña las lecciones más duras. Lo importante no es cómo te quedaste ciega, sino que ahora tus ojos están abiertos». Se quedaron sentadas allí mientras caía la noche, la oscuridad llenando la sala, pero no era una oscuridad aterradora, era una oscuridad tranquila, reposada. La tormenta había pasado. Los escombros estaban por todas partes, pero el cimiento de la casa, el amor entre madre e hija, había permanecido intacto, más fuerte, incluso. Más tarde, Guadalupe se levantó y fue a la cocina. Volvió con 2 tazas de té de tila humeante. Le entregó una a Elena. «Bebe, te ayudará a dormir». Elena tomó la taza, sus manos todavía temblando ligeramente. Miró a su madre en la penumbra y vio en ella no solo a su salvadora, sino un ejemplo de fuerza, de dignidad y de un amor feroz e incondicional. «Gracias, mamá», dijo Elena, y las palabras contenían un mundo de significado. «Gracias por todo». Aquella noche, la casa de Guadalupe comenzó su lento proceso de curación. El silencio ya no era pesado, era un espacio para respirar, para sanar, para empezar de nuevo. Las semanas y los meses que siguieron fueron un periodo de reconstrucción silenciosa, tanto para la casa como para sus habitantes. La ausencia de Javier dejó un vacío que fue rápidamente llenado, no por otra persona, sino por una nueva dinámica entre madre e hija. Elena, libre de la sombra controladora de su marido, comenzó a florecer. Su empleo temporal se volvió permanente. Era buena en lo que hacía, y su jefe reconoció su valor. Con sus propios ingresos, por modestos que fueran, llegó un nuevo sentido de autonomía. La mujer que antes escondía una barra de chocolate en su bolso, ahora manejaba sus propias finanzas con un orgullo recién descubierto. Maduró. La ingenuidad que la había vuelto ciega a las fallas de Javier fue reemplazada por una sabiduría más cautelosa. Ella y su madre conversaban largamente, no sobre el pasado, sino sobre el futuro. Elena hablaba de sus sueños, de sus ambiciones, cosas que había suprimido durante años para no opacar el frágil ego de Javier. Cerca de 4 meses después de la partida de Javier, Elena llegó a casa con una noticia. «Mamá, encontré un lugar». Guadalupe la miró, el corazón sintiendo una mezcla de orgullo y una punzada de tristeza. «Es un apartamento pequeño, no muy lejos de aquí», continuó Elena, los ojos brillando de emoción. «El alquiler es razonable. Puedo pagarlo. Creo que es hora de que tenga mi propio espacio de nuevo». Guadalupe sonrió, una sonrisa genuina y cálida. «Eso es maravilloso, mija. Estoy tan orgullosa de ti». La mudanza fue agridulce. Guadalupe ayudó a Elena a empacar sus cosas, a elegir cortinas, a arreglar su nuevo y pequeño nido. La casa de Guadalupe se volvió más silenciosa de nuevo, pero esta vez era una soledad elegida, pacífica. Su hija no había huido, había ganado alas. Su relación se transformó. Ya no eran protectora y protegida, sino 2 mujeres fuertes e independientes que se apoyaban mutuamente. Elena la visitaba varias veces por semana. Cenaban juntas, iban al mercado, cuidaban del jardín. Compartían historias, risas y un entendimiento profundo que solo podían hacer de la superación de una adversidad compartida. Un día, mientras estaban en el patio plantando nuevas semillas, Elena dijo: «Sabes, mamá, lo que hizo Javier fue horrible, pero, de una forma extraña, le estoy agradecida». Guadalupe la miró, intrigada, porque si no hubiera sido tan monstruoso, quizás nunca habría despertado, quizás todavía estaría allí, marchitándome, defendiendo lo indefendible. «Me dio el regalo más feo que he recibido, pero me llevó a mi propia libertad». Guadalupe asintió, tomando la mano de su hija. «A veces, mija, las semillas más hermosas crecen en el suelo más oscuro». Y al mirar a su hija, su piel bronceada por el sol, sus manos sucias de tierra, su sonrisa confiada, Guadalupe vio la más bella de las flores, que finalmente había encontrado su propia luz para crecer. Pasó un año. La vida en la casa azul y amarilla de la calle empedrada en Puebla había vuelto a su ritmo sereno,
pero no era el mismo de antes. Era un ritmo más rico, más profundo, como la música que gana resonancia después de una pausa dramática. Guadalupe estaba en su patio, como siempre hacía al empezar la mañana. El sol doraba las hojas de sus bugambillas y hacía brillar las gotas de rocío en los pétalos de sus geranios. En el lugar donde la maceta de Ricardo había sido rota, había ahora una nueva maceta, elegida por Elena. En ella crecía un geranio rojo, fuerte y vibrante, sus flores ardiendo de vida contra el sol de la mañana. No era un reemplazo, sino un tributo, un símbolo de que la vida, incluso después de ser quebrada, puede florecer de nuevo. A sus 76 años, Guadalupe se sentía más viva que nunca. La partida de Javier no solo le había devuelto la paz, le había reafirmado su propia fuerza. Le había recordado que la dignidad no era algo que pudieran quitarle, solo algo que ella podía elegir no defender, y ella había elegido defenderla. Sus tardes de lotería con las amigas eran ahora más animadas. Su historia, contada en susurros respetuosos por el barrio, se había convertido en una especie de leyenda local. Ella era Doña Guadalupe, la mujer que, con calma y coraje, había enfrentado la falta de respeto y había vencido. No se enorgullecía del drama, pero sentía una satisfacción tranquila al saber que su historia podría, quizás, inspirar a otras a defender su propia dignidad. El tic-tac del reloj en la sala ya no le parecía un presagio de soledad, sino el latido constante de su casa. Un corazón que ella había salvado. Su casa era, una vez más, su santuario, un lugar de paz, de recuerdos dulces, y de una fuerza silenciosa que emanaba de cada azulejo de Talavera, de cada viga de madera. Escuchó la puerta del patio abrirse. Era Elena, llegando para su café de la mañana del sábado, una nueva tradición que ambas adoraban. Traía pan dulce fresco y una sonrisa que iluminaba todo el jardín. «Buenos días, mamá», dijo, dándole un beso en la mejilla a su madre. «Buenos días, mija», respondió Guadalupe, su corazón llenándose de un amor puro y tranquilo. Se sentaron juntas en la pequeña mesa de hierro, el aroma del café mezclándose con el perfume de las flores. Se miraron la una a la otra, y en esa mirada había un universo de comprensión, de amor y de respeto mutuo. La tormenta había pasado, y a su paso había dejado un jardín más fuerte, más resiliente y más hermoso que nunca. La dignidad, se dio cuenta Guadalupe, era como sus flores, necesitaba ser cuidada, protegida de los elementos hostiles y, sobre todo, permitida florecer en toda su gloria. La historia de Guadalupe, como un geranio que insiste en florecer incluso después de la tormenta, nos recuerda la fuerza tranquila que reside en la dignidad. Ella nos muestra que, a veces, las batallas más importantes no se libran con gritos, sino con la calma implacable de quien conoce su propio valor. Si esta narración ha tocado tu corazón y te ha hecho reflexionar, considera dejar tu like y compartir en los comentarios cuál fue el momento que más te emocionó. Y para que más historias de fuerza y resiliencia como esta puedan encontrar su camino hacia ti, suscríbete a nuestro canal, porque cada historia compartida es una semilla plantada en el jardín de nuestra humanidad.